National Film Festival y RTBC, Sistema de Medios Públicos. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia y cuenta con el sistema Closed Caption. Bienvenidos y bienvenidas a esta audiencia pública de rendición de cuentas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, del periodo comprendido entre agosto de 2019 y agosto de 2020. Ustedes pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter, y pueden participar haciendo sus preguntas e inquietudes utilizando el hashtag o numeral DANE Rinde Cuentas. En esta rendición de cuentas, el DANE presentará un completo informe relacionado con la gestión de sus recursos humanos y económicos y también sobre el quehacer de la entidad reunido en sus 5 mandados. Estos son los grandes objetivos y expectativas que tiene su grupo de interés y también los compromisos que tiene el sector para el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Estos propósitos misionales los llama el DANE mandados, haciendo una analogía como cuando éramos niños y nos daban dinero para ir a la tienda. Pues teníamos que traerlo comprado, decir cuánto costó, si nos habían devuelto o habíamos quedado debiendo. Pues ese mismo ejercicio realizará hoy el DANE ante todos los colombianos. Rendir cuentas, exponer cuáles fueron los compromisos a los que se había adquirido, cuánto le costó, cómo van los avances y cuáles son esos retos que enfrentará a futuro. Por eso hoy nos acompaña aquí en estudio el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, y Ricardo Valencia, subdirector, quienes serán los encargados de contarles a todos ustedes en detalle este informe de gestión. Damos entonces inicio a esta rendición de cuentas del DANE con el primer mandado, información para todos. Antes, veamos un video al respecto. El DANE busca acercar a los colombianos la información estadística para que haga parte de su vida cotidiana. Esta información también ayuda a tomar decisiones a nivel institucional, económico y de alto gobierno. Es así como el DANE le entrega al país información de una forma clara y actual. Realiza cruces de información para ilustrar situaciones de la vida nacional. Utiliza geovisores, infografías, visores y videos para comunicar su información. También continúa con la entrega de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Hace proyecciones y retroproyecciones de la población. Entrega información de estadísticas vitales y se alista para realizar el censo económico en el 2021. Estas, entre otras acciones, hacen que el DANE se reconozca por producir y comunicar información para todos. Director, como lo acabamos de ver en el video, el DANE ha realizado diversas acciones para cumplir con el propósito de disponer información para todos y así promover que especialistas, gobernantes y ciudadanos en general usen y comprendan la información estadística. Un ejemplo de ellos es la construcción del censo económico que busca contar el panorama general de la estructura empresarial del país, una responsabilidad del DANE dictada por el Plan de Desarrollo 2018-2022 y también por el COMPES 3956. ¿Qué avances hay en ese sentido, director? En primer lugar, cuando nosotros vamos a el elemento asociado con el censo económico, este censo económico si verdaderamente quiere reflejar en el territorio qué se produce, cómo se produce y cuánto vale esa producción y sobre todo ser incluyente con esa capa tan importante de la economía como es la informalidad, en donde recuerden,
el 72.3% de los hogares del país tiene al menos una persona que habita en ese hogar que está ocupada o que está trabajando en una situación de informalidad. Eso significa que la informalidad es de todos y por consiguiente este censo económico debe construirse en primer lugar en discusión con el territorio. Para eso tuvimos un conjunto de mesas regionales en donde se destaca Yopal, Barranquilla, Cali y Medellín, en donde ese diálogo constante con los diferentes actores que están interesados por la realización del censo económico permitió aterrizar claramente las necesidades. Es decir, como empezamos esta rendición de cuentas con un mandado que es un propósito, necesitamos que este censo económico tenga muy claro ese propósito. Eso significó que a partir de esas mesas regionales, el DANE pudo trabajar rápidamente en la construcción de los documentos metodológicos que van a orientar el desarrollo de esa operación estadística, pero sobre todo que van a permitir que establezcamos una posibilidad muy importante para que el país microfocalice las estrategias de productividad y las estrategias de inclusión y de emprendimiento que son tan importantes en este momento de reactivación de la economía del país. A partir de esos documentos metodológicos, el Censo Económico tiene hoy un plan operativo que responde a las disponibilidades presupuestales y a las disponibilidades operativas para permitir que inmediatamente el DANE reciba el respaldo del Congreso de la República con los recursos asociados para su ejecución, de poder ir a campo y poder garantizar que todas las unidades económicas fijas, móviles, formales o informales, administradas por hombres o mujeres en todas las actividades económicas, con énfasis tan importantes como son la economía naranja, la economía circular y sobre todo la productividad, puedan ser incorporados en la visibilización estadística, económica y productiva del país. Al disponer información para todos, el DANE reconoce la necesidad que tiene de presentarle a todos los colombianos evidencia de esas diferencias que la situación del país tiene o representa para hombres y para mujeres. Director, ¿cuáles serían esas temáticas que abordan estas estadísticas de género? Como lo mencionamos, la dinámica productiva del país está altamente asociada con la participación que tenemos en el mercado laboral. Recordemos que en Colombia, solo por el simple hecho de que un jefe de hogar esté desempleado, lleva a que la probabilidad de que ese hogar sea pobre supere el 45%. Mientras que si ese hogar tiene un jefe que está en situación de ocupación, su probabilidad de ser pobre es del 18%. Asimismo, y de forma muy inequitativa, solo por el hecho de que el jefe de hogar sea una mujer, la incidencia de la pobreza monetaria incrementa en 4 puntos porcentuales. Eso significa que el DANE no solo tiene una responsabilidad estadística, sino una responsabilidad social de visibilizar esta problemática tan importante que se denomina la equidad de género en el país. Ahí, particularmente, cuando nosotros estamos hablando de la equidad de género, el rol del DANE, ¿en qué consiste? Consiste en visibilizar las brechas que enfrentan hombres y mujeres en diferentes dimensiones. El DANE ha trabajado de forma muy ambiciosa, pero efectiva, en la discriminación de toda su producción estadística con ese enfoque de género, en primer lugar con el capítulo de sexo, es decir, entre hombres y mujeres, y ya tenemos satisfactoriamente unos avances muy contundentes en materia de visibilización de la población de orientación sexual diversa y de identidad de género diversa. Ahí específicamente con la Comisión Legal de la Mujer a lo largo de este año hicimos un balance estructural de qué está pasando con la equidad entre hombres y mujeres, no solo en el mercado laboral, sino también en esas tareas que suceden al interior del hogar. Ese trabajo con la Comisión Legal de la Mujer ha sido fortalecido con ese enfoque que les mencionamos al comienzo de esta rendición de cuentas. Queremos trabajar con otros actores. El DANE no quiere hacerlo todo solo.
En ese trabajo articulado con otras entidades, no solo con el Congreso de la República, con las demás autoridades del Gobierno Nacional, sino con los organismos multilaterales, en este caso ONU Mujeres, trabajamos en la creación de un estudio supremamente detallado sobre los trabajos de cuidado que suceden al hogar, como ustedes lo pueden ver, así como hemos trabajado no solo con organismos multilaterales, sino con la academia, en este caso con la Universidad Javeriana, pero también con la Universidad del Rosario, en la visibilización de estas brechas de género en el marco de la pandemia asociada con la enfermedad del coronavirus denominada COVID-19. También hemos podido establecer qué está pasando con un perfil particular de mujeres que están sufriendo unas vulnerabilidades muy importantes en este momento de la pandemia. Las trabajadoras domésticas. En forma particular, Colombia tiene al 95% de las personas que trabajan en el empleo doméstico asociado con mujeres. Mujeres que muchas de ellas apenas devengan el salario mínimo y que vieron cortadas sus fuentes de ingreso por las restricciones de movilidad y por las restricciones de contacto social que se definieron en el manejo de la pandemia. Asimismo, lo que nosotros hemos logrado en ese trabajo articulado es cumplir ese propósito tan importante que todos los países del sistema de Naciones Unidas hemos acordado en materia de las brechas de género asociadas con la economía del cuidado. Reducir, es decir, buscar métodos eficientes para que la economía del cuidado y el trabajo doméstico se haga más eficiente. Redistribuir, dejar de lado esos estereotipos tan incómodos como que 2/3 partes de hombres y mujeres crean que la mujer simplemente es más efectiva haciendo oficio en el hogar y sobre todo reconocer que estas inequidades son la fuente de una vulnerabilidad subsecuente de las mujeres en otras dimensiones sociales como la política, la laboral y sobre todo la del emprendimiento que es tan importante para el desarrollo del país. Por otra parte, director, el DANE presentó este año información sobre las proyecciones y las retroproyecciones de la población del país. ¿De qué se trata todo esto? En ese ejercicio de actualización de las estructuras demográficas que tenemos en el país, pudimos rápidamente, por ejemplo, brindar información hace algunos meses de que en 2048 los jóvenes del país en ese momento, afortunadamente no seremos nosotros, van a enfrentar una sobrecarga muy importante desde el punto de vista demográfico, denominada la situación de impuesto demográfico. Como ustedes lo pueden ver en esta diapositiva, cuando nos ubicamos en 2048, vamos a tener que la población de 60 años y más pesa muchísimo más que la población de 0 a 14 años. Eso significa que en ese momento los jóvenes necesitamos que estén educados, pero al mismo tiempo que tengan una oportunidad casi que certera, es decir, con una probabilidad del 100%, de ingresar a un mercado laboral formal en donde haya una adecuada contribución al régimen de salud y pensión, porque vamos a tener una mayor carga de esa política social vista desde el enfoque de equidad intergeneracional. Es por eso que esta tarea tan cuidadosa, elaborada por la Dirección de Censos y Demografía, se vuelve en un activo estratégico del país que no solo permite mirar el futuro, sino también reconocer que parte del hecho de que no hayamos llegado a ser 50 millones de habitantes en 2018, no solo es por la reducción de las tasas de fecundidad, en donde estamos observando una prevalencia de 1.95 niños por mujer en promedio, sino que en 2005, en el momento del censo anterior, éramos muchísimos menos de los que inicialmente estábamos esperando. Esa información se vuelve supremamente valiosa porque esta trayectoria histórica y futura de la población es la que genera qué sistema educativo requerimos, qué sistema de salud, qué sistema de pensión, pero sobre todo nos plantea unos desafíos muy importantes como el que la formalización laboral y empresarial ya no solo es un tema de competitividad o de productividad, es un tema
de equidad intergeneracional, como lo acabamos de demostrar a través de esa tarea. Director Juan Daniel Oviedo, el DANE busca crear cultura estadística y para eso tiene varias herramientas, los visores, los geovisores, las redes sociales y también las notas estadísticas. Hablemos qué se ha hecho en cada una de ellas, por favor. El matrimonio entre la información estadística y la información geoespacial, es decir, la información que nos permite conocer el territorio, se vuelve una herramienta fundamental para garantizar la apropiación de esta información estadística por los ciudadanos, por las empresas y por el gobierno. A título de ejemplo, y como lo podemos ver en este segmento de nuestra presentación, uno de los visores que hemos desarrollado ha sido el visor del sector turismo. Hoy, en el momento en que se encuentra el país, que había desarrollado unas apuestas muy importantes de desarrollo turístico, el gasto interno en turismo y los perfiles de movimiento de la población al interior del país, la colombiana o la migrante que hace turismo o toma sus vacaciones al interior del país, es el eje de recuperación de este importante motor de la economía que en el plan de desarrollo fue denominado el nuevo petróleo de la economía colombiana. Gracias a este visor podemos acercar la información y los perfiles de gasto interno en turismo a los ciudadanos, a los gremios del sector turístico, pero sobre todo a los ministerios del ramo para poder garantizar que la política de reactivación turística sea muy efectiva. Por otro lado, y un deber constitucional y legal de visibilizar las condiciones sociales, económicas y demográficas de los pueblos indígenas y de los pueblos que se autorreconocen afrodescendientes, palenqueros o raizales en el país, se manifiesta a través de estos viseros, como por ejemplo el visor de los pueblos indígenas, en donde podemos ver cada uno de los resguardos del país, qué condiciones económicas, qué condiciones sociales y qué condiciones habitacionales se está presentando. Gracias a que el censo, si ustedes lo recuerdan, es identificable y está georreferenciado, pudimos llegar a lo más cerca posible de nuestro lugar de residencia, que es nuestra manzana, porque necesitamos respetar la reserva estadística. En nuestras manzanas, de los 1.102 municipios del país, porque tenemos un nuevo municipio en el cual el DANE ha contribuido de forma significativa a su creación, que es Barranco Minas, tenemos la posibilidad de ver la distribución espacial de esa pobreza multidimensional, una herramienta que ha sido fundamental para alcaldes y gobernadores para llevar almuerzos humanitarios o, por qué no, para identificar necesidades de mejoras de vivienda en diferentes políticas sociales o productivas que se desarrollan en el país. También tuvimos la oportunidad, y esto en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la iniciativa Joan Deira, que nos facilitó con reserva y con respeto de la confidencialidad la información de nuestros desplazamientos como ciudadanos a través de nuestro teléfono móvil. Con eso pudimos ver de forma significativa en los días de confinamiento cuál era el cumplimiento de los ciudadanos de esas restricciones de movilidad y de esas movidas de confinamiento, visibilizados en este diagrama en las manzanas o en las secciones de la ciudad que se encuentran en azul. Finalmente, a título de ejemplo, como muchos otros visores que están disponibles en nuestro geoportal, que fue estructuralmente reengallado, llamémoslo así, en 2019, tenemos al directorio de instituciones públicas. Es fundamental que el ciudadano sepa qué instituciones públicas están a proximidad, sean estas sedes educativas, instituciones prestadoras de salud, entidades del gobierno nacional, departamental o municipal, y gracias a ese geovisor tenemos la posibilidad que no solo sepamos dónde están, sino que sepamos cuáles son sus aportes económicos y su identificación tributaria más importante en el país. Director, muchas gracias. En esta primera parte de la rendición de cuentas del DANE hemos finalizado los avances y los logros de este primer mandado titulado Información para Todos. Al respecto, tenemos algunas preguntas e inquietudes de los ciudadanos.
Considerando que durante el año de trabajo se realizó el proceso de planeación y diseño del censo económico y teniendo en cuenta la apuesta país por ingresar en la cuarta revolución industrial, me gustaría saber si se tuvieron en cuenta algunas variables relacionadas con este tema, como por ejemplo el grado de transformación tecnológica de las empresas en el país o el nivel de preparación en habilidades digitales de la fuerza laboral en Colombia. El DANE ha reconocido la necesidad de presentar al país información relevante que ponga en evidencia las afectaciones diferenciales que la situación actual representa para las mujeres y los hombres. Específicamente me preguntaba dirigida en cómo se tiene en cuenta entre las afectaciones las personas que no se consideran de ninguno de estos dos géneros. Si simplemente se coge el género por nacimiento o se les obliga a tomar o a identificarse con un género entre estos dos, o cómo se lleva esta situación y cómo se maneja. Transformación económica y situación diferencial de género. Le vamos a pedir primero al subdirector que nos responda esta inquietud y luego el director con la segunda. Bueno, muchas gracias, Beatriz. En materia de censo económico, nosotros queremos hacer un censo que quiere cubrir todas las actividades económicas y en ese sentido, para el oyente que nos pregunta, el censo prevé en su formulario preguntas asociadas al uso, tenencia, implementación de tecnologías de información y comunicaciones. Y voy a aprovechar para responder también la segunda pregunta de género, porque nos complace mucho informarle al país que el DANE ha empezado a visibilizar la diversidad de género a través de una pregunta que permite a todos contestar dónde se siente en medio de la diversidad y la multiplicidad de género. Para ello, hemos diseñado un conjunto de preguntas que se aplicaron y se probaron en la encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas y que también se utilizarán en el rediseño de la gran encuesta integrada de hogares. No solamente estas preguntas permiten a los encuestados contestar sobre su diversidad de género, sino que la manera en la que aplicamos también respeta la intimidad de los encuestados. Para estas preguntas no hacemos la pregunta verbalmente y abierta para que la oiga todo el hogar, sino que pasamos unas tarjetas que solamente son vistas por cada encuestado en cada momento y él puede responder las preguntas en la intimidad sin sentir presión de las opiniones o prejuicios de sus miembros de hogar. Bueno, Ricardo Valencia, subdirector del DANE, muchísimas gracias. Y para continuar, vamos a ver qué opina la gente en las calles sobre el rigor estadístico. Este es el segundo mandado de esta rendición de cuentas. Las estadísticas sirven para tener un registro de acontecimientos pasados y poder como prever o tratar de anticiparse a acontecimientos futuros. Los datos deben de ser muy precisos, muy verídicos y confiables, ¿no? Las estadísticas pues sirven para saber el nivel de educación, nivel de vida, a qué servicios tenemos derecho los ciudadanos, a qué cosas no. Y pues para que sean confiables, pues tiene como por ejemplo que las haga directamente el DANE, que me parece que es una entidad 100% confiable para hacer este tipo de estadísticas. Bueno, yo en estadísticas no creo porque, o sea, tengo contacto con mucha gente y es primera vez que me preguntan a mí y a muchos de mis amigos nunca le han preguntado nada de eso, de ninguna clase de estadística, entonces no creo en ellas. Al no creer, pues mucho menos voy a creer que son confiables. Yo creo que las estadísticas son importantes porque es una manera de mostrar cuantitativa y cualitativamente un estado en cuestión, lo que se está averiguando, ¿no? Es necesario porque nos ayudan a determinar en qué estado se encuentra lo que se está investigando por medio de ellas, ¿no? Y para que sean confiables yo creo que lo principal es que tengan una cobertura que sea objetiva, ¿no? No quedarse concentrados en un solo punto, sino de acuerdo a la temática, pues que haya la mayor cantidad de gente en diversos sitios que acudan a ellas, ¿no?
Pues las estadísticas sirven para evidenciar una problemática que haya en el país, y para que sean confiables, pues debe ser como un poco más personalizadas para tener como más certeza de que la estadística está cumpliendo con el objetivo. Las estadísticas nos pueden ayudar a configurar una estrategia, por ejemplo, para afrontar una dificultad o un problema. Y las estadísticas, si están correctamente hechas, nos pueden dar una muestra de un total. Deben ser realizadas por un ente certificado, por ejemplo, o un ente confiable, y realizadas en la población correcta. Y para entender un poco mejor en qué consiste este rigor estadístico, veamos cómo el DANE busca garantizar la calidad en el proceso de diseño e implementación de las operaciones estadísticas, así como en el análisis y difusión de la información que ellas proveen. Son mejoras que el DANE realiza en la relevancia, oportunidad, pertinencia y precisión de los datos. Para indagar en este segundo mandado del DANE, estamos con el subdirector del DANE, Ricardo Valencia. Subdirector, una de estas acciones puestas en marcha fue el ajuste metodológico de la gran encuesta integrada de hogares GEIH, base para conocer el comportamiento de la tasa de desempleo, por ejemplo. ¿En qué consiste este ajuste y cuál sería su importancia? Sí, muchas gracias. La gran encuesta integrada de hogares es una encuesta que nosotros llamamos continua porque el operativo de estar visitando a los hogares y aplicando esta encuesta ocurre todas las semanas del año. Nosotros teníamos la tarea pendiente de actualizar la metodología de la gran encuesta integrada de hogares para captar todo el tipo de ocupaciones o estatus en el mercado laboral que pueden tener las personas, también para captar ocupaciones derivadas de las nuevas economías como las plataformas colaborativas. Y asimismo, la gran encuesta integrada de hogares es proveedora de la información que se refiere a los ingresos de los hogares. En ese sentido, también hicimos unas actualizaciones para capturar algunos tipos de ingresos que no estábamos recogiendo en la actual gran encuesta integrada de hogares. Para ello llevamos más de 1 año y medio trabajando con la Organización Internacional para el Trabajo, en mesas distintas de consulta de expertos, en un diseño metodológico y operativo, y ya tenemos un nuevo cuestionario que estamos saliendo a pilotear en estos momentos en los municipios de Riohacha, Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Pereira, Bogotá, Villavicencio y Pasto. ¿Qué propósito tienen estos pilotos de la gran encuesta integrada de hogares? Pues lo que uno quiere en todos los pilotos, que es estresar al máximo su sistema para saber qué problemas va a enfrentar cuando salga de verdad a hacer la encuesta. Es por ello que en este piloto que estamos realizando, estamos chequeando si el fraseo de las preguntas y las opciones de respuesta son claramente comprendidas por los encuestados. Estamos chequeando si el orden en el que ponemos las preguntas y las reglas de validación para que un encuestador no nos engañe, digamos, o no se confunda, sean correctos y funcionen adecuadamente en el dispositivo móvil de captura que traen los encuestadores para tener las respuestas. Estamos utilizando un sistema de monitoreo y control principalmente operativo que nos permite saber en tiempo real cómo va nuestro operativo, cómo va el encuestador Pedro Pérez, de acuerdo con la tarea que tenía de recoger cierto número de encuestas durante el día, o cómo va cierta área de una ciudad del piloto en esta recolección, y es un sistema de monitoreo y control que nos permite a nosotros avanzar mucho en la gerencia en tiempo real de los operativos de recolección de información. Asimismo, estamos chequeando la eficacia de la transmisión de información de campo a través de planos de datos móviles. En el pasado, los encuestadores ingresaban la información de sus encuestados en un aparato electrónico y teníamos que esperar hasta que llegara a la oficina del DANE, conectarse a un computador o conectarse a internet y transmitir la información. Ahora mismo, a través del uso de planes de telefonía móviles y planes de datos, podemos transferir en casi todo el territorio nacional en directo los avances del operativo, y eso nos alimenta el sistema de monitoreo y control. Y por último, no solamente la gran encuesta integrada de hogares, sino también en todas las operaciones estadísticas que hacemos, nosotros aprovechamos para hacer una actualización de las novedades cartográficas que se presentan en el marco geoestadístico nacional.
Este marco geoestadístico nacional lo que nos establece son las coordenadas donde están ubicadas las fuentes de información que consulta el DANE, bien sea empresas u hogares que atienden las distintas encuestas que nosotros realizamos. Gracias. Gracias, subdirector. Por otra parte, el DANE ha avanzado en la ampliación y el fortalecimiento de su oferta de operaciones estadísticas asociadas a las cuentas satélite. Subdirector, expliquemos de qué se tratan las cuentas satélite enfocadas directamente a la cuenta satélite de economía circular. Sí, muy bien. Las cuentas satélites son un zoom que hacemos a ciertas actividades económicas que recogemos en lo que nosotros llamamos el sistema de cuentas nacionales. Y el sistema de cuentas nacionales no es otra cosa que la medición que hacemos permanentemente del tamaño y el valor de la producción en todos los sectores de la economía. Nosotros, o por pedido del Sistema Internacional de Naciones Unidas, o por pedido de los usuarios nacionales, o por ponernos al día en tareas pendientes, creamos cuentas satélites que hacen zoom en temas específicos. La primera, digamos, en la que nosotros nos metimos en esta administración fue en ampliar la que se conocía como la cuenta satélite de cultura para una cuenta satélite de economía naranja que incorpora 103 actividades económicas en el país. Pero también estamos creando la cuenta de bioeconomía que pretende medir el valor de la producción de todos los bienes y servicios y sus cadenas productivas que utilizan material biológico como parte de sus insumos, y estamos creando la cuenta satélite de economía circular, que es muy importante porque le permite medir al país qué tan sostenible es en materia de sostenibilidad ambiental, porque permite saber qué tanto dura el valor de los materiales adentro del sistema económico, y en la medida en que esos materiales permanezcan en los sistemas productivos, vamos a necesitar demandar menos bienes y servicios de los ecosistemas y vamos a necesitar depositar menos residuos tóxicos en los ecosistemas. Esta medición es de una vanguardia muy importante. En el mundo solamente existen unas cuentas satélites ambientales que miden cierto uso de los recursos naturales, pero este ejercicio de crear una cuenta satélite de economía circular es la primera experiencia en el planeta. De hecho, hace pocas semanas publicamos el primer reporte de economía circular que por primera vez pone a disposición del público 44 variables que permiten hacerse una idea de qué tan circulares o qué tan lineales somos, o en otras palabras, qué tan sosteniblemente estamos utilizando los bienes y servicios que nos proveen los ecosistemas para nuestros sistemas productivos. Bueno, y por supuesto, para asegurar el rigor estadístico también se necesitan mecanismos de evaluación y de certificación. ¿Cómo va el DANE en esa materia, director? Bueno, me parece muy interesante que abordemos esa dimensión, porque el rigor de nuestras operaciones estadísticas debe manifestarse con la certificación de calidad de afirmaciones como las nuevas afirmaciones que pueda hacer el país, como por ejemplo que en Colombia entre los 18 y los 65 años somos casi aproximadamente 105.000 gays, 56.000 lesbianas, 35.000 personas bisexuales y algo con más cuidado, 10.000 personas transexuales. Estas prevalencias, que se resumen en 1.2% de población con orientación sexual diversa y 0.5% de la población entre 18 y 65 años con identidad de género diverso, deben garantizar unos mecanismos de precisión, de relevancia, de adecuación metodológica, un poco como lo mencionaba el subdirector cuando respondía la pregunta que nos hacían sobre sexo al nacer, orientación sexual e identidad de género. Ese manejo requiere que toda la cadena de producción estadística esté caracterizada por unos atributos de calidad y de idoneidad. Para 2020 nosotros teníamos a partir de enero un plan estadístico de certificación de calidad, el PESE 2020, que tenía en primer lugar el propósito de evaluar 39 operaciones estadísticas en términos de calidad. Sin embargo, como ustedes lo saben, desde finales de marzo
las condiciones de confinamiento y de trabajo remoto llevaron a que ajustáramos el propósito de esa evaluación de calidad a 20 entidades, pero entidades de la talla del Banco de la República, por ejemplo, que se está sometiendo a la certificación de calidad de algunas operaciones, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Instituto Sinchi, que es tan relevante para la región de la Amazonía y Orinoquía colombiana, proveyendo información social, tanto de los pueblos indígenas como ambiental en esa importante región del país. Nuestro propósito es que a través de los mecanismos virtuales, esas 39 operaciones estadísticas que íbamos a evaluar se conviertan en 20 operaciones en donde ya tenemos unos resultados y unos avances muy importantes con el fin de garantizar, por ejemplo, que cuando el DANE habla de que la prevalencia de hogares unipersonales, como lo hicimos en nuestro informe estadístico sobre la soledad, creció en casi 7 puntos porcentuales entre 2005 y 2018, la ciudadanía, aquellos que viven en esa condición de hogares unipersonales y los actores de política pública tengan confianza de que ese número efectivamente refleja una realidad social, demográfica y económica de la población colombiana. Director, y para cerrar este segundo mandado, pues vamos a hablar de un tema infaltable y es la manera cómo ha adaptado el DANE su gestión y su operación durante la contingencia originada por el COVID-19, que sin duda nos ha cambiado la vida a todos y también pues la forma de hacer las cosas. La responsabilidad que tenemos de este propósito que establece nuestro proyecto estratégico institucional de producir información para todos nos llevó a que fuéramos recursivos e innováramos y, por ejemplo, migráramos algunas operaciones muy importantes para el país, como la que tú acabas de mencionar, Beatriz, la gran encuesta integrada de hogares que mide una variable tan importante que nos duele a todos, que es el desempleo, pudiera de ese marco acostumbrado de tocar la puerta y hacer un cuestionario durante aproximadamente 60 a 90 minutos de todos los miembros del hogar, perfilando sus condiciones sociales, económicas, educativas y laborales, pudiera hacerse en forma comprimida telefónicamente en un cuestionario de 30 minutos para lo que terminó en marzo, abril, mayo, extender el cuestionario a partir de ese aprendizaje en junio y en julio y afortunadamente haber regresado nuevamente a nuestra normalidad con un operativo presencial en el mes de agosto que fue el que nos permitió dar una noticia muy importante como la corrección tan importante que tuvo el mercado laboral en el mes de agosto, pero también la sobrecarga en donde las mujeres que se encuentran ocupadas, es decir, no las que están inactivas haciendo oficios del hogar, sino que están ocupadas trabajando, están dedicando en promedio 1 hora de más al trabajo doméstico de cuidado no remunerado. Adicionalmente, como uno de los elementos que está detrás de la pandemia y de las medidas de confinamiento, no solo es el desempleo, sino la posibilidad de que esa vulnerabilidad de ingreso afecte la ingesta nutricional de los hogares colombianos y tengamos algo que podemos calificar de forma muy dura y triste como hambre, en donde el DANE ha podido certificar cuál ha sido el efecto de seguridad alimentaria de la pandemia del COVID-19. En primer lugar, teníamos que garantizar que la cadena de abastecimiento agropecuario que estuvo exceptuada de las medidas de confinamiento y de restricción económica pudiera estar funcionando de forma perfecta. Por eso, mientras pudimos, hicimos presencia en las centrales de abastecimiento, las altas directivas de la entidad, para verificar que pudiéramos cumplir rápidamente con todos los protocolos biosanitarios que permitieran que nuestro personal continuara recolectando la información de precios y de volúmenes de abastecimiento agropecuario, que es una operación muy importante para permitir y generar confianza de que efectivamente, a pesar de las restricciones que estuvieron vigentes, hubiéramos podido contar con un abastecimiento agropecuario robusto y que hubiéramos podido satisfacer las demandas de todos los hogares del país.
el DANE, gracias a la iniciativa del señor presidente de la República, expresada en el decreto legislativo 458 en su artículo 3, expedido en el marco de la primera emergencia económica, social y ecológica, permitió que las autoridades públicas nacionales, departamentales y municipales entraran a la sombrilla, que es una sombrilla muy delicada y muy responsable que aplica para el DANE, que es la sombrilla de la reserva estadística, para que juntos, bajo la misma sombrilla, pudiéramos conocer estos fenómenos tan importantes en el marco de la pandemia y, por ejemplo, supiéramos en qué manzanas había que hacer cuarentenas focalizadas, como lo hizo Bogotá, o a qué manzanas debíamos llevar las brigadas de mercados humanitarios, como lo hizo Sincelejo o como lo hizo Bucaramanga. Entonces, esta información también fue un mecanismo de innovación para que ese propósito, nuestro mandado de información para todos, beneficiara a los ciudadanos en esta situación tan difícil que estamos enfrentando en el país en el marco de la pandemia del COVID-19. Pero además, las percepciones, lo que sentimos, si nos sentimos solos, deprimidos, cansados, si nos sentimos menos favorecidos que los demás, si nos sentimos con menos oportunidades de comprar bienes y servicios, son fundamentales para orientar el concepto de confianza del consumidor, que es fundamental a la hora de establecer una estrategia de reactivación de la economía. Por eso el DANE rápidamente, en apoyo con la UNICEF, desarrolló una encuesta telefónica, otra innovación, que mide las percepciones de los hogares de las 23 principales ciudades del país, denominada el Pulso Social, que nos dice ya el día de hoy que en ciudades del Caribe como Sincelejo, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, mientras el 90 u 80% de los hogares de esas ciudades estaban comiendo 3 comidas al día en agosto y en julio de 2019, en algunas de ellas ni siquiera el 50% de los hogares está teniendo la posibilidad de acceder a esas 3 comidas al día. Pero también necesitábamos saber qué sienten los empresarios. Si los empresarios sienten que la pandemia los está afectando por la caja o el efectivo, por la menor disponibilidad de personal o simplemente porque nadie compra los bienes o adquiere los servicios que están dispuestos a ofrecer. Y por eso, en apoyo y con la coordinación del Banco Mundial, pudimos desarrollar rápidamente ya no una encuesta telefónica, sino una encuesta vía formulario web que enviamos a todas las empresas, que le enviamos el cuestionario de manufactura, de comercio y de servicios para garantizar conocer estas medidas y sobre todo que el gobierno nacional pueda saber cuáles son las empresas que necesitan apoyo para la nómina o que necesitan estímulos a la demanda, como el sector construcción, que hoy en día, gracias a las medidas que ha tomado el gobierno nacional, puede ver estimulada su demanda con los subsidios no solo a la vivienda de interés social, sino a la vivienda no bis. Finalmente, para no extendernos, pudimos, gracias a la información del censo, a la información de nuestras historias clínicas que están alojadas en el RIPS, en el Registro Individualizado de Prestación en Salud, pudimos construir un índice muy valioso de vulnerabilidad una vez tuviéramos la desafortunada situación de contagiarnos de la enfermedad COVID-19. Ahí la integración de un censo con registros administrativos y la información geoespacial permitió establecer en los 1.102 municipios cada una de las manzanas que tenía mayor o menor vulnerabilidad a ese efecto de complicación de enfermedades asociadas con comorbilidades en el caso de contagio de la enfermedad del COVID-19. Con esto, nosotros pudimos, gracias a la innovación de nuestras operaciones estadísticas, responder a demandas complementarias de información en el marco de la pandemia del COVID-19, en donde todas ellas, específicamente estas 4, llegaron para quedarse
y, por consiguiente, beneficiar a todos los ciudadanos, empresas y agentes del gobierno nacional. Esto en materia de producción estadística. Muchas gracias, director. Y para cerrar la presentación sobre el rigor estadístico, pues tenemos más inquietudes y preguntas de los colombianos para el DANE. ¿De qué forma los ajustes metodológicos de la gran encuesta integrada de hogares permitirán que los resultados que ya conocemos de periodos anteriores sigan siendo comparables con los que salgan en adelante? Si las estadísticas experimentales que hemos visto a lo largo de estos meses de pandemia llegaron para quedarse y si va a haber comparación a lo largo del tiempo de los efectos que la pandemia ha tenido en aspectos de la vida de las personas como su trabajo, su estado de ánimo y su salud. Vamos a contestar la primera pregunta sobre cómo garantizar la comparabilidad de los datos que veníamos recogiendo en la gran encuesta integrada de hogares con el nuevo ajuste o rediseño de esta gran encuesta integrada de hogares, y lo que hacemos es básicamente una práctica recomendada en el mundo de las oficinas estadísticas nacionales, que es mantener unos paralelos de los dos operativos durante 2 años. Por ello, a partir de enero tendremos en campo la gran encuesta integrada de hogares tal como la conocemos hoy en día y la gran encuesta integrada de hogares con el nuevo rediseño de todas sus preguntas. Así podremos comparar cómo se están comportando las distintas variables y garantizar que los públicos que utilizan esta información, tanto investigadores como hacedores de política, como público en general, pueda haber la consistencia entre las dos operaciones y nosotros podamos garantizar una continuidad y un rigor y una estabilidad, dijéramos, metodológica de las variables que consultamos. Director, y la otra pregunta se refería sobre las estadísticas experimentales que sin duda llegaron para quedarse. Bueno, efectivamente, como lo hemos anunciado en diferentes escenarios y medios de comunicación, pues las innovaciones del DANE llegan para quedarse. Y por eso el pulso social y el pulso empresarial que se realizan mensualmente van a poder tener una oportunidad de comparar qué está pasando con el país con pandemia y sin pandemia en el momento en que esta termine. Una clave y una oportunidad para insistir en que no hemos salido de la pandemia y el autocuidado sigue siendo fundamental precisamente para que los dolores que estamos reflejando en materia de baja demanda y en materia de soledad o de depresión por las medidas de confinamiento no vuelvan a suceder en el llegado caso de un rebrote. Muchísimas gracias, director, y les recordamos a todos que ustedes pueden participar con sus preguntas, opiniones o inquietudes a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, utilizando el numeral o hashtag DANE Rinde Cuentas. Ahora pasemos al tercer mandado, que es la información desde y para los territorios. En el siguiente video veremos cómo personas y entidades de distintas regiones han utilizado la información estadística del DANE, que retrata las particularidades sociales, económicas y ambientales de los municipios del país. Para mí, la información que produce el DANE es fundamental. Es fundamental, no únicamente para mí, la información que produce el DANE es fundamental. Es fundamental, no únicamente para el conocimiento de nuestro territorio, de la particularidad de nuestra región, sino también porque le brinda insumos a pues, los organismos de toma de decisión en sus diferentes instancias. Yo pienso que, especialmente en esta última versión, la ayuda de los geoportales, la ayuda de los geolocalizadores, la desagregación de los datos, puede ser de mucha utilidad para la administración en general y para sus diferentes sectores. Y no únicamente estoy hablando a nivel de gobernación, alcaldía, sino también hablar que es de mucha utilidad para otras instituciones educativas, de salud, universitarias.
La utilización permanente de la información del DANE se constituye como la herramienta más importante de análisis de todas las situaciones que se suceden en esta zona de frontera. La información es permanentemente utilizada no solamente directamente por el despacho, sino por todas las secretarías y toda la institucionalidad, que definitivamente tiene como base de referencia la información del DANE. Mi deseo cuando vino el doctor Daniel era fortalecer la oficina del DANE en Cúcuta. Sin información no se pueden construir políticas públicas acertadas. Director, vimos cómo en Pasto y en Cúcuta están utilizando la información suministrada por el DANE y ya les contamos a todos los colombianos sobre la actualización metodológica de la gran encuesta integrada de hogares. ¿Se ha hecho este tipo de ampliación en otras operaciones estadísticas? Claro que sí, y ese mandado de llegar al territorio es fundamental. En primer lugar, por ejemplo, tenemos que la encuesta mensual de servicios en una economía que debe fortalecer la productividad del sector servicios en la cuarta revolución industrial, como lo mencionó algún ciudadano, o también que debe fortalecer la prestación de servicios turísticos o de servicios tecnológicos, necesita que Bogotá, que es uno de los actores más representativos de esta actividad económica, sea mucho más visible y de forma más desagregada. Adicionalmente, el desarrollo turístico del país requiere que las estadísticas de ingresos, ocupación hotelera y precios de habitaciones no solo se vean para el total nacional, sino que se vean para cada una de las 12 regiones turísticas que ha definido el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por otro lado, una actividad que se ha visto tan afectada en este momento como el comercio minorista no puede seguir viéndose solo con la representatividad nacional y por eso, además de incorporar en la encuesta mensual de comercio el segmento de comercio mayorista, que ya está reactivado con mucha satisfacción desde el mes de julio, podemos desagregar las dinámicas de ventas, las dinámicas de empleo y los diferentes capítulos de este comercio minorista para 6 principales departamentos, incluyendo como departamento a la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Y el DANE también realizó estudios de hábitat y usos socioeconómicos en el archipiélago de San Andrés y Santa Catalina. Por eso le pregunto al subdirector, ¿por qué se realizaron estos estudios y cuáles fueron los resultados obtenidos? Sí, este estudio es el resultado de un compromiso adquirido por el presidente de la República en un taller Construyendo País realizado en la isla, en donde representantes de la población raizal le pidieron un nuevo conteo sobre la población en el archipiélago. Nosotros les propusimos ir mucho más allá porque parte de las dificultades que enfrenta el archipiélago es una presión muy fuerte sobre los ecosistemas, sobre los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas, pero también una presión muy fuerte sobre el esfuerzo institucional de proveer bienes y servicios públicos, con lo cual logramos avanzar a hacer una encuesta de hábitat y usos socioeconómicos que permitiera hacer el conteo y caracterizar a la población, pero también caracterizar los usos que hace la población sobre bienes y servicios ecosistémicos, pero también sobre bienes y servicios públicos. Este estudio entonces se constituye como base de un estudio de capacidad de carga para el archipiélago que le permite, a través de su plan de ordenamiento territorial, regular el tipo de usos que son compatibles con la capacidad del ecosistema y las instituciones para proveer los bienes y servicios que necesita la comunidad. Subdirector, y este periodo de rendición de cuentas, también como el año pasado, incluye los acuerdos y los logros en la disposición de información sobre los campesinos de nuestro país. ¿Qué avances hay en este sentido por parte del DANE? Bueno, la verdad es que nosotros cuando llegamos encontramos con cierto desconcierto que estaba pendiente de cumplirse una orden de la Corte Suprema de Justicia en términos de medir estadísticamente la población campesina.
Nunca se había preguntado en ninguna operación estadística si las personas se reconocían o se habían reconocido como campesinas. Así que fuimos a la mesa de expertos en información campesina de la que participan de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y una diversidad de organizaciones que representan los campesinos. Ellos habían avanzado en establecer 4 dimensiones de lo que es ser campesino en Colombia: la dimensión asociativa, la dimensión territorial, la dimensión cultural y la dimensión productiva. Tomamos como ejemplo cómo se mide la pertenencia étnica en el país. Se mide a través de una pregunta de autorreconocimiento étnico, pero fuimos mucho más allá y acordamos 3 preguntas. La primera pregunta es si la persona siente que es campesina. Si las personas contestaban que no, preguntábamos si se había sentido campesina antes en su vida. Esto para detectar si había un desarraigo, un fenómeno de desarraigo en la población. Y la tercera pregunta era sobre si vivía adentro de una comunidad campesina. Estas 3 preguntas las hemos integrado para este periodo que rendimos cuentas en 2 encuestas. ¿Cuáles son? La encuesta de cultura política, que permite medir características de la organización y las redes de confianza de toda la población y en particular de los campesinos en este caso, y en la encuesta nacional agropecuaria, que permite caracterizar las formas de producción que adelantan las poblaciones campesinas. Además de estas 2 encuestas, el DANE incluirá las 3 preguntas en 4 encuestas adicionales para aumentar la oferta de información estadística acerca de la población campesina en el país. Pues como vemos este año, el enfoque territorial ha sido clave para el DANE, para proporcionar información de utilidad a las regiones en medio de esta emergencia ambiental, social y económica. Un ejemplo de esto ha sido el gran esfuerzo que la institución ha hecho por ampliar su cobertura y disponer de información relacionada con nuestros campesinos colombianos. Vamos ahora con más inquietudes de los ciudadanos al respecto. ¿Qué procesos de sostenibilidad se están llevando a cabo en el archipiélago de San Andrés? ¿Y qué creen ustedes que deberían hacer el gobierno nacional y las demás entidades responsables para mejorar el estado de la isla tras observar los datos de infraestructura, convivencia social y problemas medioambientales que se reportan en el documento? ¿Por qué la inclusión de tan solo 3 preguntas de identificación subjetiva del campesinado en la encuesta de cultura política y en la encuesta nacional agropecuaria, siendo que el campesinado es el grupo con más cambios estructurales en la distribución de su actividad económica debido al conflicto por la tierra y el éxodo rural? Desde Data y FX quisiéramos saber si el DANE está pensando en nuevas operaciones estadísticas con un enfoque territorial para conocer más datos con mayor profundidad sobre las distintas regiones de nuestro país. Muy bien, en la primera pregunta nos hacen pensar sobre qué políticas y qué acciones sobre la sostenibilidad hay en la isla. El DANE es una oficina estadística que no formula política pública, sino que ofrece evidencia para que los hacedores de la política pública la formulen. En ese sentido, el estudio de hábitat y usos socioeconómicos lo que le permite al archipiélago es medir qué tan estresado está, por ejemplo, su acuífero subterráneo como fuente de agua para el consumo tanto de los residentes como de los visitantes de la isla, y otra serie de variables como la provisión de electricidad. Hoy en día se produce a base de la quema de combustibles fósiles cuando tienen muy cerca energía proveniente de las mareas o de los vientos o de la radiación solar. Entonces, este estudio ofrece esa información para que el plan de ordenamiento territorial pueda plantear medidas de sostenibilidad. Subdirector, la otra pregunta decía que ¿por qué solo 3 para los campesinos, sabiendo que es un segmento de la población tan importante? Bueno, esta pregunta nos sirve mucho para ilustrar que en realidad estas 3 preguntas no son las únicas que existen en el formulario de las 2 encuestas que referimos. En el caso de la encuesta de cultura política tenemos un conjunto total de 65 preguntas, sino que la pregunta de identificación campesina nos permite poner unos marcadores para después ir a ver de las otras 65 preguntas cómo se comporta el encuestado en sus respuestas.
En el caso de la encuesta nacional agropecuaria, el volumen de información es mucho más abundante porque tenemos 175 preguntas que nos permiten hacer caracterización de la población campesina para más de 200 variables y solo estamos hablando de 2 de las 6 operaciones estadísticas en las que incluiremos las preguntas de reconocimiento o pertenencia campesina. Por último, nos preguntaban qué planes tenemos para aumentar la producción estadística a nivel territorial y ahí quisiera decir que venimos trabajando con distintos municipios y departamentos en la estructuración de planes de producción estadística que amplíen la oferta de información que no puede producir exclusivamente el DANE como un monopolio de información. En ese sentido hemos estado trabajando con Bogotá, que ya tiene su plan estadístico, con la ciudad de Cali, con la ciudad de Barranquilla. En Medellín hemos hecho una ampliación de la muestra de la gran encuesta integrada de hogares y entendemos perfectamente que el futuro de la producción estadística significa este trabajo articulado entre el DANE como regulador y digamos custodio de la calidad y los entes territoriales cada vez más como productores directos de esta información estadística. Bueno, vamos a continuar desarrollando entonces el cuarto mandado de esta rendición de cuentas del DANE, fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional. Y como introducción, veamos enseguida la opinión de 2 expertos que hacen parte del Consejo Asesor Técnico del Sistema Estadístico Nacional, CASEN. El Sistema Estadístico Nacional pues trata de centralizar todas las estadísticas que produce tanto el DANE como las demás instituciones, tanto públicas como privadas, para garantizar que haya una calidad y una producción estándar de la estadística nacional. El CEN es importante para el país por varios motivos. Primero, se trata de un proyecto ambicioso que busca perfeccionar el uso de la información estadística en Colombia, factor fundamental en cualquier democracia. Segundo, de igual importancia, promueve el acercamiento de la información estadística a los ciudadanos, no solo a la academia, a los tomadores de decisión. El CASEN pues, es el Comité Asesor del Sistema Estadístico Nacional. Está compuesto por el DANE, pero por también un grupo de asesores de diferentes instituciones que dialogan con los técnicos del DANE y dialogan entre sí para tratar de mejorar el Sistema Estadístico Nacional. Lo que hemos observado en la mesa en la que yo estoy participando en temas de seguridad, justicia y democracia es que han habido avances muy importantes en el perfeccionamiento de la recopilación de la información, su organización al interior del sistema estadístico en general en el país, pero que todavía faltan algunos pasos adicionales para, por ejemplo, lograr lo que llamamos la interoperabilidad de los datos, es decir, la posibilidad de que distintas instituciones públicas en Colombia puedan compartir información y cruzarla con miras a entender mejor las problemáticas del país y diseñar políticas públicas que puedan dar solución a esos problemas. Una de las labores que trabajamos en la Sala de Economía es el análisis de los registros administrativos. Por ejemplo, uno de esos registros es la planilla en donde se inscriben todos los datos relacionados con la seguridad social. Y es si los investigadores y demás usuarios de estadística pueden acceder a dicho tipo de estadísticas, garantizando que los datos sean anónimos, se va a mejorar mucho la calidad de la información y la capacidad de hacer análisis sobre el mercado de trabajo, sobre la forma en que funciona la seguridad social en Colombia.
En la rendición de cuentas del año pasado del DANE se habló del Sistema de Estadístico Nacional CEN. Ahora en el video vimos una corta explicación al respecto. Hoy nos vamos a centrar en el Consejo Asesor del Sistema Estadístico Nacional, CASEN. Por eso le pregunto al director de qué se trata y cuál ha sido el proceso para su conformación. A lo largo de este año hemos hecho un proceso de selección muy meticuloso y sobre todo muy relevante en términos de selección de expertos que están en 5 salas, que ustedes la pueden ver acá, son el centro de un anfiteatro soñado en el que todos los estudiantes están en un espacio de 360 grados. Y visualmente nosotros hemos querido representar la institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional o la gobernanza como precisamente ese anfiteatro universitario en donde en el centro están los profesores que no solo dan cátedra, sino que también escuchan las inquietudes de sus estudiantes. Por eso hemos seleccionado a un perfil selecto de especialistas y de académicos en 5 salas: modernización tecnológica, porque necesitamos administrar información como el Big Data, necesitamos administrar información de telefonía móvil, necesitamos alojar esa información en un repositorio de información. Además, necesitamos abordar temas como el bienestar, la salud y su interacción con la demografía en una sociedad que envejece, como lo vimos en esta rendición de cuentas. Asimismo, tenemos que pensar en la institucionalidad política, de gobierno, de seguridad y de justicia, y necesitamos, por ejemplo, anticipar las demandas jurídicas que tienen los habitantes en el territorio, como lo vamos a hacer junto con el Ministerio de Justicia en la encuesta de convivencia y de seguridad ciudadana en el módulo de necesidades jurídicas. También necesitamos conocer temas de sostenibilidad ambiental, de heterogeneidad geográfica y sobre todo de cómo las imágenes satelitales nos pueden ayudar a estimar actividad económica, pobreza o incluso a definir modelos de tráfico o de mercado laboral diferenciales. Finalmente, uno de los ejes muy importantes que tiene la información que produce el DANE y el Sistema Estadístico Nacional es ser foto del desempeño económico, y por consiguiente estos expertos están en 5 salas especializadas que a veces se reúnen en pleno cuando dan una cátedra magistral y permiten que el DANE reciba reflexiones o reciba desafíos y que el DANE también presente algunas necesidades específicas que deben ser resueltas en el marco de esa institucionalidad. Creemos que este marco de gobernanza, que además de las salas especializadas, se materializa en un diálogo entre el Director Nacional de Planeación y el Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para conocer claramente qué información debe producirse para el Plan Nacional de Desarrollo, como el Censo Económico 2021, son escenarios en los que se predica y se aplica la coordinación, la articulación y la prospectiva, que son tan importantes para garantizar que esta información para todos sea una información de calidad, pero que también satisfaga las necesidades de todos los usuarios. Director, pues es evidente que la conformación del CASEN fue un proceso bastante exigente y además necesario para que el comité pudiera hacer todas sus labores con toda la calidad que el país espera. Respecto a este tema, tenemos una pregunta de un ciudadano que nos envió a través del siguiente video. ¿De qué manera la instalación del nuevo Consejo Asesor del Sistema Estadístico Nacional permitirá al DANE responder de una manera más efectiva a las demandas de información hechas por los ciudadanos? Creo que es una pregunta súper interesante porque nos permite poner a prueba este sistema. Por ejemplo, en el marco de la mortalidad por el COVID-19, necesitamos establecer unos perfilamientos individualizados de las personas que están detrás de esas defunciones, no solo de ellas, sino de sus núcleos familiares y de sus contextos habitacionales.
ese acceso a una información individualizada puede poner en riesgo la privacidad, incluso que debe predicar sobre esos difuntos. La necesidad de la información es inminente. La forma de abordar esa granularidad para entender el perfilamiento socioeconómico de la mortalidad por COVID-19 es un caso que llevaremos a la sala especializada de salud, bienestar social y demografía para que con la sabiduría y la experticia de los expertos de esa sala podamos identificar cómo cumplir con el propósito, hacer el mandado, pero al mismo tiempo ser rigurosos y respetar algo tan sagrado para el país como es la reserva estadística. Gracias, director. Y entramos entonces así al quinto y último mandado en esta rendición de cuentas del DANE titulado Contribución al cumplimiento de los compromisos globales. Y para esto invitamos a Rolando Ocampo, director de la División de Estadísticas de la CEPAL, y también a Verónica Simán, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia, quienes en el siguiente video nos describen el papel del DANE en el marco del cumplimiento en Colombia de los compromisos globales. La Conferencia Estadística de las Américas es un órgano subsidiario de la CEPAL creado en el 2000 para contribuir al progreso de las políticas y actividades de estadística en los países de la región. La CEA cuenta con un plan estratégico para el periodo 2015-2025. Este plan plantea 3 objetivos generales. El primero es fortalecer la organización y las prácticas de gestión de las oficinas nacionales de estadística y la integración y coordinación de los sistemas estadísticos nacionales. El segundo apunta a fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y metodológicas para generar información estadística y de calidad. El tercero consiste en fomentar la coordinación y cooperación entre los países miembros de la conferencia y de los organismos subregionales e internacionales. En el bienio 2021, la CEA cuenta con 11 grupos de trabajo que abordan diversas temáticas. Algunos ejemplos de estos son la guía para la implementación del marco de aseguramiento de la calidad, lineamientos para el procesamiento y consistencia de los datos censales, una guía metodológica para las mediciones sobre el uso del tiempo y un diagnóstico sobre las capacidades nacionales para la medición de la migración y de la migración internacional, entre otros. Adicionalmente, la CEA dispone además de la red de transmisión de conocimiento. Esta fue creada en el 2007 para impulsar y coordinar a nivel regional las acciones de formación de estadísticas oficiales. El DANE es un socio fundamental porque muchos de los compromisos globales en población y desarrollo tienen que ver con datos, con estadísticas, con indicadores, porque uno puede comprometerse a un montón de cosas, pero si no tiene forma de monitorear y saber cómo se está avanzando en el cumplimiento de esos compromisos, en el cumplimiento de esos indicadores, pues es bien difícil. Los principales retos que deben enfrentar las oficinas estadísticas nacionales para poder cumplir estos compromisos globales, yo quisiera mencionar 4. El primero tiene que ver con que las oficinas de estadística conozcan cuáles son estos compromisos globales. El segundo tiene que ver con fortalecer las capacidades para la producción de datos. Y esto es para que puedan responder rápidamente, oportunamente a las demandas de información. Un tercer eje tiene que ver con herramientas tecnológicas e innovadoras. O sea, ahora con las tecnologías podemos buscar formas en que la información se tenga más ágilmente, que se pueda hacer accesible a personas en los territorios más remotos y poder que los institutos de estadística puedan tener acceso a hacer operaciones estadísticas que respondan a nuevos retos. Y finalmente el fortalecimiento del sistema estadístico nacional, en donde el DANE tiene un rol muy importante como ente rector
que permita procesos sistémicos, procesos integrados de las diferentes instituciones. Entonces, esto va a ser clave para poder realmente monitorear de una forma más articulada los diferentes compromisos que el país adquiere a nivel internacional. Y como vimos en el video, el DANE continuó trabajando para aportarle al país en el cumplimiento de estos compromisos globales. Director, ¿qué podemos añadir al respecto y en qué otros proyectos está participando la institución? Bueno, de forma muy esquemática, cuando nosotros estamos hablando de compromisos globales como Oficina Estadística Nacional, tenemos dos caras de una misma moneda. En primer lugar, tenemos que garantizar que en cada uno de los países se produzca información que permita evaluar el grado de avance de los países en materia de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta agenda tan ambiciosa que todos los países del sistema de Naciones Unidas hemos suscrito en un deseo y en un propósito, a propósito de esta rendición de cuentas, que funciona en este caso alrededor del 5º mandado, de cómo quisiéramos ver el mundo y nuestros países en el año 2030. Para eso, el Sistema Estadístico Nacional, y específicamente en articulación con el Departamento Nacional de Planeación y la Cancillería, contamos con una institucionalidad que nos permite verificar la producción de información que mida el grado de avance de estos 17 importantes objetivos de desarrollo sostenible. Pero por otro lado, Colombia, en la medida en que está inmersa en comunidades internacionales de buenas prácticas o de buenas disciplinas de política pública y de producción estadística, como son el Sistema de Naciones Unidas, el órgano subsidiario para América Latina y el Caribe, la CEPAL, pero asimismo la OCDE, de la cual somos miembros desde hace algunos meses, son elementos en donde la interacción internacional permite, a través del aprendizaje, que innovemos, pero sobre todo, que no importa cómo se materialice la oficina estadística en cualquiera de los países del mundo, cumplamos con un código de buenas prácticas que está asociado con la independencia técnica, la objetividad de la producción de información y sobre todo con la calidad y la reserva estadística. Ese código de buenas prácticas en el contexto internacional lleva a que el DANE como oficina estadística ejerza una vocería que ha permitido en diferentes escenarios, como en el caso del Sistema de Naciones Unidas, en su capítulo regional para América Latina y el Caribe, formar parte de esos 11 grupos de trabajo que mencionaba Rolando, de la Conferencia Estadística de las Américas y resaltando también la labor que estamos haciendo en el país, ejercemos la presidencia de la Conferencia Estadística de las Américas desde finales del año pasado hasta 2021. Asimismo, el DANE está formando parte de la Organización Internacional de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de Información y Comunicaciones, la UIT o ITU por sus denominaciones en inglés, en donde el DANE es el coordinador del grupo de trabajo de cómo las encuestas de hogares, una que estamos ejecutando en este momento, que es la encuesta de tecnologías de información y comunicaciones en hogares, abordan el acceso, el uso y la apropiación a las tecnologías de información y comunicaciones. Adicionalmente, Colombia está formando parte del Consejo Directivo del Instituto Estadístico de la UNESCO para poder garantizar que las estadísticas de educación se nutran de los resultados que medimos como oficinas estadísticas a través de operaciones como la encuesta de hogares, la encuesta de calidad de vida y otra operación que estamos en este momento en campo, que es el censo de instituciones educativas o la operación estadística a través del formulario C600. Entonces, esa exposición internacional es la que garantiza que no importa que la oficina estadística tenga rango ministerial, como sucede en Colombia, sea independiente como nuestro Banco Central, como sucede en México,
sea una dirección de un Ministerio de Hacienda, como sucede en algunos países latinoamericanos, o sea una dirección del Ministerio de Planeación, como sucede en otros países de Europa del Este, podamos garantizar que la información que producimos para nuestros ciudadanos sea objetiva, transparente y pertinente. Director, muchas gracias. Vamos ahora con algunas inquietudes que tienen los colombianos respecto de este mandado. ¿Cuáles han sido las principales contribuciones del DANE para el fortalecimiento de la comunidad estadística internacional y por qué es importante? Y finalmente, ¿cómo contribuye en materia de educación, ciencia y cultura el director del DANE a la Junta Directiva del Instituto de Estadística de la UNESCO? ¿Cómo se ha dado la cooperación entre el DANE y los organismos internacionales como la OCDE y las Naciones Unidas para enfrentar el impacto y las posibles consecuencias del COVID-19 en Colombia? Básicamente, contribución internacional del DANE, director. Bueno, pues en este escenario, que es un escenario tan importante para garantizar la calidad y la innovación de la producción estadística de todos los países que formamos parte, hay algunos ejemplos. En el caso de la Conferencia Estadística de las Américas, no solo ejercemos la presidencia, sino que también estamos trabajando de forma conjunta con la iniciativa de ONU Mujeres. Todas las mujeres cuentan como país Pathfinder, que está visibilizando la transversalización del enfoque de género en su producción estadística. Asimismo, el DANE, a través de su rol en la CEPAL y su participación simultánea en la OCDE, está enlazando a las dos entidades para poder que podamos avanzar de forma significativa en la producción de estadísticas de percepciones o estadísticas que nos acerquen al enfoque de bienestar subjetivo, como el que tenemos en el pulso social y el pulso empresarial. Finalmente, cuando queremos ver nuestro rol en la Junta Directiva del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, ahí particularmente hemos tenido la oportunidad de definir cómo los países de América Latina, que son tan fuertes en desarrollo de sus encuestas de hogares, van a permitir la integración de los registros administrativos del sistema educativo con las encuestas de hogares, una iniciativa que presentamos ante la Junta Directiva de la UNESCO, pero que particularmente hoy, gracias a la cooperación internacional, tiene financiamiento por la iniciativa Data for Now, que trabaja con el sistema de Naciones Unidas y que va a permitir que el DANE y el Ministerio de Educación articulen todos los sistemas de información que tiene el sector educativo del país para que esa información se vuelva información estadística que oriente las políticas públicas del país. Gracias, director. Y para finalizar esta rendición de cuentas, la secretaria general del DANE, María Fernanda de la Osa, expondrá la gestión de los recursos humanos y económicos. Vamos a continuar con la gestión presupuestal de los recursos de inversión y gastos de funcionamiento. Le damos la bienvenida a María Fernanda. Bueno, precisamente para garantizar el cumplimiento de esos 5 mandatos, el Ministerio de Hacienda nos gira 2 modalidades de recursos. Uno son los recursos de funcionamiento y otros los recursos de inversión. Entonces, para la vigencia 2019 tuvimos una asignación presupuestal en recursos de inversión por superior a 113.000 millones de pesos y en la vigencia 2020 una asignación de 127.000 millones de pesos. En la vigencia 2019, digamos, los gastos de personal, que son los que corresponden a la nómina, corresponden a 98.000 millones de pesos y en la vigencia 2020 nos dieron 95.000 millones de pesos. Sobre esto es importante precisar que nosotros tuvimos una asignación inicial en el 2019 completa de 209.000 millones de pesos, 94.000 por funcionamiento, 115.000 por inversión, tuvimos una adición superior a los 3.000 millones de pesos para garantizar el cumplimiento de la asignación relacionada con el incremento salarial y una reducción de 1.800 millones de pesos en gastos de inversión, por lo que solamente en inversión tuvimos 113.000 millones de pesos aproximadamente. Es importante que estos gastos, la mayoría, están relacionados sobre todo y particularmente en funcionamiento en lo que tiene que ver, como lo dije antes, con la garantía del pago de la nómina de los servidores del DANE,
que estuvo en 89.000 millones de pesos y digamos una asignación para gastos generales que tiene que ver con todo el funcionamiento de la entidad, arrendamientos, servicios públicos, de 6.981 millones de pesos para el 2019 y en el 2020 estuvimos en los 86.000 millones de pesos en gastos de personal, nómina y gastos generales, 6.981 millones de pesos. Es clave señalar que sobre todo y particularmente en el 2020 pudimos garantizar una parte importante en medio de la pandemia, que fue garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y dotar a todo nuestro personal, contratistas y servidores con todos los elementos de bioseguridad, particularmente quienes se encontraban en campo haciendo operaciones de recolección de información. En la gestión del capital humano, particularmente lo que tiene que ver con la planta ocupada, en este momento tenemos 1.056 funcionarios. Aquí es importante destacar que el DANE ha adelantado un importante proceso de provisión de cargos mediante la modalidad de encargo y, digamos, en lo que va corrido de 2020 tenemos casi 90 personas que han sido beneficiarias de un encargo en cumplimiento de los requisitos que señala la ley. En lo que tiene que ver con la gestión del capital humano mediante la modalidad de vinculación de contrato, aquí tenemos, digamos, el personal que se dedica al apoyo de la gestión de la entidad a través de misiones transversales y quienes salen a recorrer en campo para la recolección de datos. Ahí tenemos casi 3.856 personas a quienes, como acabo de mencionar, les garantizamos durante toda la emergencia sanitaria la dotación de todos los elementos de bioseguridad para la tranquilidad de toda la población. Y de esta manera finalizamos la audiencia pública de rendición de cuentas del DANE del periodo comprendido entre agosto de 2019 a agosto de 2020. Muchísimas gracias a todos ustedes que participaron con sus inquietudes y sus preguntas que responderemos a través de los diferentes medios por las que fueron formuladas, ya sea el correo electrónico, nuestras redes sociales o la página web. Muchísimas gracias. Recuerde que el DANE es información para todos. Nos han estado observando.